Meligio, sí. Él es psicólogo, docente. Pablo, estamos con Majo. Soy Adrián. Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Majo, Adrián. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Bueno, Pablo, a ver, leí un artículo de un psiquiatra hace algunas horas, de un psiquiatra español que hablaba de los trastornos de personalidad, ¿no? Y empezaba a analizar comportamientos de Javier Milei, sobre todo comportamientos, por ejemplo, lo vemos en vivo y en directo, comportamientos hiperemotivos, comportamientos dramáticos del candidato, impulsivos, inestables. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, en principio yo diría no poner solo el foco en, digamos, la salud mental del eventual presidente, ¿no? Creo que se estaba analizando mucho la locura, yo respeto mucho la locura. Creo que lo más determinante en Javier Milei es lo que piensa, y a partir de lo que piensa, cómo actúa también, por supuesto. Pero creo que si uno podría empezar a desarmar esto, claro que llama la atención el personaje, no la persona, ¿no? Ese personaje que está motivado por un discurso de odio, que a mí me preocupa mucho, ¿no? Si llegara a ser presidente, porque representa a una parte de la sociedad muy grande, ¿no? Y también vamos viendo en el mundo estos discursos de odio que llevan, por ejemplo, al terrorismo, que llevan, por ejemplo, al intento de magnicidio de la vicepresidenta. Estos discursos de odio que él representa, ¿no? En realidad lo que está haciendo es condensar un montón de violencias eventuales que están a su alrededor y que, por supuesto, preocupa, por sobre todas las cosas, ese discurso donde sí, el mercado, ¿no? Las cuentas valen más que la vida del ser humano, donde se está destituyendo la importancia que tiene la salud pública y la educación pública, donde se habla de la libre circulación de armas y la venta de órganos. Bueno, un montón de pensamientos que él pone digamos, en discusión, ni siquiera en discusión, directamente como sus ideas, y por supuesto que a partir de estas ideas, todo ese personaje que despliega esos gestos que ya están muy analizados, y esas palabras que llaman la atención y que preocupan muchísimo en cuanto a la salud. Bien, Pablo, justamente como vos decías, hablando un poco de estos gestos y cómo se expresa él, vamos a ver un poco de lo que fue una de sus entrevistas. Sí. Hay un salame o 3 salames opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Bueno, esto tuvo mucha repercusión. También hay que decir que él tiene, para mí, traspasa todo límite con sus rasgos de personalidad de la convivencia democrática, ¿no? Hoy lo hablábamos con Majo, incontinencia verborrágica, agresivo, violento, misógino, hostil. Es un comportamiento que va en contra, reitero, de nuestra convivencia democrática del día a día, ¿no? Así es, aparte ya en un contexto que uno inevitablemente vive entre violencia, entre situaciones que encima quien va a representar, quien va a guiar al país tenga este tipo de violencia, de gestos, de formas, ¿no?, de dirigirse, no es tampoco un gran ejemplo de cómo debería ser. Vamos a ver ahora otro tape donde Javier Milei utiliza ciertas metáforas también agresivas, extrañas. Vamos a verlo. Irrealizable. A ver, pero digamos, ¿y qué? Digamos, o sea, ¿a usted le parece que es un equilibrio realizable? Supongo que usted tiene usted tiene una hija y de repente hay alguien que tiene una adicción a tener violación a mujeres, o sea, y su hija es víctima. Entonces, ¿qué va a decir? Y no, bueno, pero es una solución más radicalizada. ¡No! Hay que terminar con el sistema de coparticipación, hay que barrerlo, hay que terminar con esto. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Y los políticos son los que ejecutan el Estado. Entonces tenemos que entender que nuestros verdaderos enemigos son los políticos.
No, esta última es terrible, ¿no? A ver, ya la hemos escuchado en reiteradas oportunidades, genera todo nuestro repudio, la de los chicos del Jardín de Infantes. ¿Ves en el candidato una fragilidad psíquica, Pablo? Sí, por eso decía que, por supuesto, que tenemos que analizar sus despliegues, sus ideas, porque la gente tiene que, estamos por votar y a mí me preocupa mucho porque esto parece como una suerte de suicidio colectivo, ¿no? Si esta persona o este personaje termina dirigiendo la nación. Lo que me preocupa también es todo su odio al Estado, ¿no? Ese Estado paternalista, que no está mal, ¿no? Porque creo que necesitamos todavía un Estado que nos contenga y por sobre todo a la gente más vulnerable y vulnerada. Pero creo que el odio que él tiene al Estado paternalista, si después se encuentran, para mí el gran quiebre psicoemocional de Milei tiene que ver cuando él habla de sus padres, ¿no? Que sus padres están vivos y que para él están muertos, ¿no? Él habla de que sus padres para él están muertos. Entonces, y cuando explica las razones, son razones muy, muy simples, ¿no? Si vos me decís que el papá o la mamá lo abandonó o, no sé, o fue víctima de un abuso sexual, pero él habla de que no lo acompañaron, no lo contuvieron en su momento. Alguien que no puede vincularse con realmente con sus propios padres, alguien que habla que sus perros son sus hijos, alguien que tiene tanto odio, tanto enojo. ¿Cómo va a generar vínculo? ¿Cómo va a generar paz? Ya estamos esta es una sociedad justamente del rendimiento y a partir de la sociedad del rendimiento lo que tenemos es estas violencias sociales que van creciendo en intensidad. Y él, en vez de calmar, poner templanza, como, bueno, lo ha hecho por sobre todas las cosas Massa, ¿no? Digo, en todo sentido, Massa creo que representa un poco más esa cintura política. ¿Vos estás de acuerdo, Pablo? ¿No? ¿Vos estás de acuerdo con que haya una evaluación a un candidato, una evaluación psicológica a un candidato presidente? Leí un artículo que decía, bueno, se le hace una evaluación a quien conduce un avión, a un chofer de taxi, ¿cómo no un candidato a presidente? ¿Crees que debería hacerse eso? Psicofísico. Sí, lo que pasa es que en la Constitución no habilita que cualquier ciudadano pueda llegar a la presidencia, pero podría incluirse un análisis psicológico y psiquiátrico y test. Fíjense también que para el uso para la aportación de armas, para la adopción, ¿no? Otra de las paradojas, ¿no? A veces para adoptar hacen 1000 test y después cualquier persona puede tener un hijo, una hija. Es decir, por supuesto que quien va a conducir, ¿sí?, el futuro de la nación tiene que ser una persona que esté con su salud mental estable, que se sienta en bienestar con su propia vida. Cuando hay tanto enojo, ese enojo se lo traslada a sus votantes y a la gente. Claro que sí, que sería genial que se analice un poco la salud mental del eventual presidente. Saliendo un poco directamente desde Javier Milei, sabemos de que presidentes o candidatos tienen mucha presión también día a día, ¿no? Con lo que tienen que hablar, lo que tienen que transmitir, con lo que tienen que cumplir. ¿Usted está de acuerdo de que haya un acompañamiento psicológico no sé, a un presidente de la nación para sostener? Porque realmente, por ejemplo, ¿no?, viendo a Javier Milei cuando estaba haciendo campaña hace unos meses atrás y viéndolo en las últimas semanas, se lo ve con cierto desequilibrio, que algo que ya tenía por ahí se exacerbó mucho más con el estrés. Entonces, por ahí está bueno preguntar esto de si es necesario, ¿no?, ante tanta presión, que haya un acompañamiento, ¿no?, para que la persona pueda llevarlo de la mejor manera. Yo creo que siempre, ¿no?, suma que uno tenga un trabajo interior, que uno tenga su psicólogo, su psicóloga para que lo ayude a pensar. Más que nada, claro, cuanto mayor presión tenés, más ansiedad, más angustia, y por lo tanto más estrés. Pero bueno, digamos, todo el mundo tiene presiones, la persona que se levanta temprano y tiene que trabajar, ir a buscar el dinero para sostener su casa, todos tenemos presiones, pero claro que alguien que va a ejercer eventualmente la presidencia de la nación tiene que tener su respaldo en salud mental. De hecho, Alberto Fernández en tiempos de pandemia buscó la contención y el acompañamiento de Alicia Stolkiner, que fue docente mía en la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto que la Universidad de Buenos Aires, por sobre todas las cosas, tiene que estar, ¿no?, conteniendo Pablo, todo lo que tiene que ver en salud mental y salud pública. Claro que sí, sería genial. Te hacemos la última, ¿no? Claro, todos ponemos la mirada sobre
el equilibrio emocional del candidato. De hecho, yo abrí la nota diciendo que hay grupos de psicólogos debatiendo este tema y ninguno está tranquilo sobre el equilibrio emocional de Javier Milei. Todos están realmente preocupados. Ahora fíjate vos el cambio de estrategia de la última semana. Ya entrevistas en vivo no va a haber, las entrevistas se graban, no más fotos con la motosierra. Lo escuchás a Milei y es un Milei, hasta el tono en las últimas horas sí lo ha cambiado, un tono más tranquilo. Ese la libertad avanza carajo que decía, ya ni siquiera lo dice. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que está recibiendo, por supuesto, el asesoramiento, porque él ya el personaje se lo devoró y esto lo va a llevar a perder. De hecho, en España, en el mundo, están haciendo ironías con su forma de representarse. Así que lo que va a hacer ahora es calmarse un poco como estrategia, pero la verdad de él ya salió a la luz y por eso esa motosierra y esos discursos de odio van a hacer, creo que la gente se dé cuenta que no es la mejor opción para un país que necesita, por sobre todas las cosas, es equilibrio emocional y una economía que piense en la gente, ¿no? En un estado presente, y creo que lo más importante acá es priorizar el valor de la vida más allá del mercado, ¿no? Bien, Pablo, te agradecemos este contacto, un placer siempre hablar con vos, siempre tan claro y tranquilo, ¿no? También transmitiendo. Y con un profesional, ¿no? Porque sí, tampoco vamos nosotros como comunicadores a diagnosticar por televisión, porque eso sería una falta de respeto. Por eso siempre la palabra de profesional. Gracias, Pablo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, igualmente.